Hablando de un tema, como decíamos al inicio, que ha estado perdiendo un poco el protagonismo, porque ha estado bastante presente durante este año a la luz de otros hechos. Estamos hablando del acuerdo que hizo el gobierno con la empresa belga Katoen Natie y que tiene que ver con la Administración Nacional de Puertos y aquellos políticos que interactuaron en el momento de este acuerdo. Como ya sabemos, mucho ha cambiado desde ese momento, desde ese anuncio hasta ahora. Una de las cosas que ha cambiado justamente cambia en el día de hoy, porque la denuncia que presentaron en septiembre del año pasado los senadores de la bancada del Frente Amplio, hoy a la 1 de la tarde fue ampliada con nuevos hechos en Fiscalía. Se presentó una serie de investigaciones que realizaron los abogados para contribuir a la hipótesis inicial de por qué se realiza esta denuncia. ¿Esta ampliación es por hechos que ocurrieron recientemente? Bueno, en realidad no, son todos hechos que se vienen acumulando a lo largo del tiempo y que tienen que ver con justamente el tratamiento de este caso con este acuerdo, pero que algunos de estos hechos datan de muchos años atrás y justamente tienen que ver con la incorporación de nuevos elementos que surgen a partir de la investigación de los abogados que están llevando adelante esta acusación. Pero en concreto, la ampliación de esta denuncia lo que intenta hacer no es solamente contribuir con nuevas evidencias para la investigación en Fiscalía, sino tratar de comprobar la hipótesis inicial que tiene que ver con determinados delitos que vamos a pasar a explicar en la primera parte de este informe, en la que explicamos de alguna manera por qué se apunta a jerarcas del gobierno vinculándolos a determinados delitos que son preocupantes, que tienen que ver con el interés público y que tienen que ver con la actuación que tuvieron en concreto durante el acuerdo con Katoen Natie y posteriormente durante la información pública que se brindó al respecto y la actuación también incluso de otros ministros del gobierno. Los senadores del Frente Amplio realizan en la denuncia ampliada un alegato en el que presentan frente a Fiscalía lo que entienden como evidencia de 3 delitos principales. El primero de ellos es la falsificación ideológica de documentos públicos. En una resolución de 2021 que firmaron todos los ministros, se dice que el Poder Ejecutivo recibió el asesoramiento preceptivo de la Administración Nacional de Puertos, que exige la Ley de Puertos. Según esta denuncia ampliada, esto es falso, puesto que el expediente en el que se tramitó la solicitud ni siquiera existía. Otro de los delitos es el de fraude, que, según explica el documento, es un delito que comete un funcionario público que procede con engaño para beneficiar a un tercero, dañando a la administración. En este caso determinan, entre otras cosas, que el exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, procedió con engaño al declarar que contaba con varios informes jurídicos que indicaban que se iba a perder el juicio, reconociendo después que estos informes no existían. Por último, alegan el delito de abuso de funciones, apuntando principalmente al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, que no informó al directorio del ente sobre resoluciones vinculadas a Katoen Natie. Según los denunciantes, todo esto configura evidencia de que existía un plan de que nadie supiera lo que estaba planeado antes de que estuviera consumado el acuerdo. ¿Cuáles son, Julieta, los nuevos delitos denunciados? Bueno, tienen que ver mucho con el ocultamiento y tienen que ver también con algunas irregularidades. Y para eso vamos a pasar a explicarles cuáles fueron estos nuevos hechos que presentó hoy a la tarde, como decíamos, frente a la investigación de este caso, bueno, los abogados y la bancada de senadores de Frente Amplio. El primero tiene que ver con un ocultamiento del dictamen de asesoría jurídica de la Administración Nacional de Puertos de septiembre de 2019. Si ustedes recuerdan, cuando se presentó públicamente este acuerdo, cuando el ministro en aquel momento de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, hoy en día ministro del Interior, presentó este acuerdo, lo mencionaban como un éxito del gobierno, no solamente por el acuerdo en sí, sino porque evitaba un juicio que esta empresa podía llegar a hacer contra el Estado uruguayo. Lo cierto es que esto se había estado investigando en la Administración Nacional de Puertos y de hecho se hizo un informe especial del gerente del área jurídica notarial de la Administración Nacional de Puertos, actual gerente Edgardo Amosa, que señalaba que no había elementos para entender que Uruguay perdería el juicio contra Katoen Natie porque Katoen Natie no estaba cumpliendo su parte del acuerdo anterior con el gobierno uruguayo, con el Estado uruguayo. Este dictamen de la asesoría jurídica fue solicitado por la bancada de senadores de Frente Amplio en un pedido de acceso a la información y fue oculto deliberadamente, señalan desde la investigación y desde quienes realizan esta denuncia, para intentar ocultar gran parte de este nudo vinculado
a la información de si se podía o no perder este juicio, que finalmente en realidad condicionaba si se podía o no llegar a este acuerdo que se llegó desde el gobierno. Vamos a pasar a otro de los hechos que se presentan. En esta denuncia ampliada se puede ver el documento de la asesoría jurídica. Ellos presentaron el documento de la asesoría jurídica. Otra tiene que ver con las irregularidades en el accionar de la mayoría de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Estas son las cosas que mencionan, obviamente, desde quienes acusan por estos delitos a jerarcas del gobierno. Y esto tiene que ver con un informe, tiene que ver con varias cosas, principalmente con un informe que Fiscalía le solicita a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que, como ya sabemos y coinformamos públicamente, señalaron que no había irregularidades, no hacen observaciones a el trabajo de los jerarcas de la Administración Nacional de Puertos vinculados a este acuerdo, pero lo que mencionan como una irregularidad es, por un lado, que no permitieron adjuntar a este informe que se le elevó a Fiscalía el informe discordante de la integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Frente Amplio, que hacía varias observaciones sobre el accionar de estos jerarcas. Por un lado eso, por otro lado tiene que ver con que anteriormente este mismo directorio, la Junta de Transparencia y Ética Pública, falló vinculado a informes económicos en otros dos casos, como lo son Gas Sayago y Antel Arena, y en esos casos habían señalado que los informes eran insuficientes, en este caso que no había informes propios de la Administración Nacional de Puertos, no lo señalan, y además otra de las cosas es que señalan desde la defensa, quienes realizan esta denuncia, que este informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública interpreta erróneamente el informe del Tribunal de Cuentas sobre el accionar de Juan Curbelo, el presidente de la ANP, vinculado a si hubo o no abuso de funciones. Vamos a pasar ahora a otro de los hechos. El tercer hecho agregado en este caso tiene que ver con la aprobación tácita del plan de inversiones presentado por la empresa de Terminal Cuenca del Plata, Catunasi, como una omisión deliberada. ¿Qué sucede? Estos informes tienen, este plan de inversión tiene 30 días para ser aprobado por directorio por la normativa interna de la Administración Nacional de Puertos. Sin embargo, estuvo 40 días en la Secretaría General y esto lo que logró fue una aprobación tácita de este plan de inversiones. Si no se aprueba dentro del directorio en más de 30 días, se aprueba en sí, sin tener que pasar por el directorio. Esto fue lo que sucedió y es uno de los elementos que suman como una omisión deliberada por parte de autoridades de la ANP. Y por último vamos a ver el último hecho, que tiene que ver con ocultamiento, como le decíamos antes, ocultamiento de la función de asesoría que desempeñaron Ferrés y Olaizola. Es algo que vimos al inicio, lo mencionaban los conductores cuando arrancábamos el informativo. En esta denuncia que se presenta hay uno de los elementos que tiene que ver con un elemento claramente político, que es la actuación que tuvieron dos personas que están vinculadas a este acuerdo, como lo son Juan José Olaizola, que es subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Ambos, entre 2010 y 2019, fueron asesores de varios directores de la oposición en ese momento, es decir, actual gobierno de la Administración Nacional de Puertos. Por lo tanto, ambos tenían conocimiento de este caso, del caso Catunasi, y si estaban cumpliendo o no el acuerdo con el gobierno uruguayo antes de hacerse este nuevo acuerdo. E incluso lo que mencionan en esta denuncia es que Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, en 2017 fue asesor directo de Juan Curbelo, el actual presidente de la Administración Nacional de Puertos. Así que todas estas cosas en conjunto vamos a seguir desarrollándolas. Es un expediente muy amplio de más de 200 páginas que explica de alguna manera todos estos casos. Y vamos a escuchar ahora a Charles Carrera, senador de Frente Amplio, explicando uno de estos puntos que preocupan especialmente a quienes están haciendo defensa de esta acusación, que tiene que ver con el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública. La situación de la JUTEP nos preocupa, lamentablemente no está cumpliendo con el rol institucional que tiene que cumplir. Nosotros lo que estamos denunciando acá es que la JUTEP no se permitió que la vocal representante del Frente Amplio pudiera dar su opinión, su dictamen. Pero además lo otro es que lo que nosotros decimos es que la JUTEP realizó una mala lectura de la resolución del Tribunal de Cuentas. Porque el Tribunal de Cuentas siempre, en los diferentes informes jurídicos, lo señalaban que el presidente de la Administración Nacional de Puertos actuó en forma ilegal, en forma arbitraria. Y además el Tribunal de Cuentas dijo que habría que hacer un señalamiento sobre la conducta.
esto tendría que haber pasado por el directorio y no pasó. Entonces hace una lectura equivocada y nosotros lo estamos diciendo.